Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 3 y 6 minutos de la madrugada y ya estamos aquí, el equipo de Milenio 3. Menudo fin de semana, realmente creo que, apretado y apasionado con el asunto del código secreto de la Biblia. De verdad que no imaginábamos una respuesta tal. Varios miles de llamadas en 75 minutos que estuvieron abiertas las líneas. Pues nos decían simplemente que era un récord. Eso de madrugada y contando prácticamente 600 mails, creo que es para estar contentos. Pero contentos por una cosa, porque estáis ahí, porque os sentisteis intrigados con esa historia que mezcla computadoras y religión. En definitiva, pasamos una noche de radio y eso es impagable. Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Te veo con un buen libro, te veo con un buen libro. Hoy regresa a la biblioteca. Regresa a la biblioteca, volvemos a abrir las puertas de esta polvorienta biblioteca de Milenio 3. Esta parte de Milenio 3, la segunda, la que nunca ha variado, a pesar de los muchos cambios. Sabéis que nuestro horario, lo repito por si acaso, porque hay gente que todavía no lo sabe, viernes después del larguero, a la 1:30, de 1:30 a 3, y por supuesto siempre domingos de 3 a 4. Venimos con leyendas urbanas, venimos con noticias de última hora, venimos con conspiraciones y con la historia perdida, con la biblioteca, como dice Carmen, pero también con un montón de propuestas en ese dinamismo que hemos encontrado en ese portal de conexión con nosotros. Mensajes al 7640, palabra milenio, espacio y lo que queráis. O es al revés, es 7640 espacio milenio, nunca lo he sabido bien. No, es palabra clave milenio, espacio y luego el texto con su pregunta, con su opinión, con su crítica. Todas son buenas aceptadas. Y siempre 7640. 7640. Yo tengo hoy una pregunta interesante. Una encuesta. Quiero, como digo yo de vez en cuando, saber qué opina el pueblo. Nos dejasteis tan alucinados el viernes que ya vemos por dónde van los tiros. Pero nos hacéis preguntas concretas. Vamos a seguir en diferentes semanas accediendo al código. David Zurdo, el informático de la Universidad Politécnica de Madrid que ha hecho este programa, que ha reprogramado el código de la Biblia, va a seguir indagando. Y nos acaba de decir que quiere hacer un estudio auténticamente sociológico con lo que le interesa a la gente. Va a ser un estudio publicado que creo que va a ser apasionante. Por lo tanto, ese 7640 ya abierto, queremos seguir sabiendo qué preguntaríais el código de la Biblia. Que en definitiva es decir, ¿qué le preocupa a los jóvenes, a los oyentes, a los no tan jóvenes del siglo XXI? Y una cosa fundamental, antes de ponernos en marcha definitiva, tenemos un montón de cosas, no os lo perdáis. 51 minutos de radio de misterio, de información y de comunicación. Yo quiero lanzaros una pregunta, sin más ni más. Dimos esos miles de llamadas, Carmen, nos quedamos alucinados, preguntas de todo tipo. Como siempre hemos seleccionado los 10 mensajes principales. Vamos a empezar siempre de 3 a 4, esto es Milenio 3 de madrugada, con los 10 principales, los 10 SMS principales. Pero yo os lanzo en esa misma vía una pregunta, puertas abiertas ya. Creo que es esencial. Nos sumergimos en el código, bien. Y yo pensaba unas cosas, la gente pensará otras, otros serán críticos. Vamos a hacer un porcentaje, si te parece, Carmen, vamos a hacer un porcentaje de opinión de la gente sobre el código de la Biblia. Vamos a ver, código de la Biblia, ¿casualidad o el destino está escrito? ¿Casualidad, matemática, carambola, como queréis llamarlo, o el destino realmente está escrito hace miles de años? Lo queremos ya, saberlo ya. Carmen va a coger la calculadora y va a hacer todos los porcentajes. Queremos saber qué piensa nuestra audiencia. Si hay más gente que piensa que Dios, la divinidad, quien fuera, dejó escrito ya el destino de los hombres, o por el contrario es un juego de números, una carambola científica, algo explicable. Sí o no al código de la Biblia. 7640, milenio y lo que queráis. Somos todos vuestros a partir de ahora. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER. Vamos a empezar sobre todo con noticias, Carmen, importantes. Tenemos tal cantidad de contenidos para esta madrugada que no sé si nos van a dar tiempo, ¿no?, a darlos todos, pero bueno, por intentarlo que no quede. Vamos a ver. Fecha, por favor, lápiz y papel. 3 de octubre, viernes. Lugar, Sevilla. Convocatoria, un programa de radio que se llama Milenio 3.
Vamos a estar en Hispalis, en esa ciudad que tanto nos quiere, por la que tanto sentimos. Primer viaje lo hicimos allí con el tema de la calle San Luis, ¿te acuerdas, Carmen? Claro que me acuerdo, parece que siempre a Sevilla vamos persiguiendo fantasmas y en este caso también lo vamos a hacer. Continuaremos con el caso de las viandas, ese fenómeno poltergeist que según los titulares de varios medios de comunicación vivisteis todos vosotros en directo. Varios periódicos decían Milenio 3 retransmite poltergeist en directo. Y gracias a todos esos portales de internet de profesionales de la radio como el Dial.net y tantos otros que han destacado como la más leída la noticia esta semana de Milenio 3 emite un poltergeist en vivo. Bueno, pues gracias, compañeros. Pues sí, y es que a todos aquí, tanto aquí como allí, la unidad móvil que teníamos en Sevilla se nos pusieron los pelos de punta. Y vamos a investigar nosotros en propia carne, con todos los investigadores que hay allí en Sevilla, lo que está pasando todavía en las viandas, porque al parecer, Iker, hay mucho más. Yo tengo una proposición deshonesta, Carmen. Muy en mi estilo aquí, además a estas horas de la madrugada, nadie me escucha. ¿Qué te parece un sitio histórico? No podemos decirlo todavía. A partir de la semana que viene, Radio Sevilla, Cadena Ser, irá dando la información. Tendréis cumplida cuenta en ikerjimenez.com, tomad nota también, www.ikerjimenez.com. Vamos a partir del lunes, martes a saber la hora, la fecha. Queremos estar con vosotros desde mucho antes, no desde la 1:30, donde asistiremos todos a algo histórico, que es una grabación 1:30 en vivo, con testigos, con documentos, con miedo, con investigaciones, por supuesto, con José Manuel García Bautista y Rafa Cabello, y con las personas que han vivido el misterio en Sevilla. Hablaremos no solo de viandas, sino de ese caso, la calle San Luis, que dejamos aparentemente. Milenio 3 nunca deja nada, lo dejamos ahí, pero seguimos investigando en la sombra. Bueno, un lugar, un aforo, entrada gratuita, por supuesto, y estar, por ejemplo, desde las 12, con vosotros, con vuestras dudas, cara a cara. Desde la hora bruja. Exacto, yo creo que es una cosa ideal. Y si cogemos un sitio en esa Sevilla mágica, que encima tenga historia, pues imaginaos lo que puede ser eso, una noche con vosotros, cara a cara. 3 de octubre, viernes, Sevilla, Milenio 3. Y ahora, si te parece, Carmen, ya, como decimos, abierta esa encuesta, código de la Biblia, casualidad matemática, carambola, explicable o el destino está escrito. Eso, desde luego, vamos a ir dando porcentajes más o menos para saber qué piensa nuestra audiencia. Además, como siempre, 7640, podéis mandarnos los casos que queréis que investiguemos, los casos que os están ocurriendo. Nos hemos quedado alucinados. Hace poco recibíamos un SMS de Guillermo, de una barriada de Madrid, que él no lo sabe, pero ya han pasado casos extraños, que hablaba de golpes extraños en su casa, que estaba bastante asustado. Tranquilidad, nos están llegando muchos casos concretos. Podéis recomendarnos hasta libros si queráis que abramos en nuestra biblioteca, que llegará más o menos a las 3:30. Esa vía ya está abierta, queremos saber vuestra opinión, vuestros casos, vuestros planteamientos. Y ahora vamos con los 10 destacados, los 10 mensajes que no es que sean mejores ni peores, sino que nos dejaron inquietos, nos parecieron sumamente interesantes del pasado viernes. Venga, Carmen, todo tuyo. ¿Qué mensajes? Cada uno de ellos fueron preguntados pues decenas de veces, ¿no? Sí, pero todos los hemos seleccionado por eso, porque se repetía la insistente preguntarle al código secreto de la Biblia sobre los siguientes temas. Y recuerdo, David Zurdo sigue esperando vuestras preguntas. Las pasaremos inmediatamente para saber qué inquieta a la gente de este país, y otros países que pueden mandar a través de internet, sobre el código de la Biblia. Muchos amigos nos preguntaban sobre un gran amigo y además maestro de este programa, sobre JJ Benítez. Y el caballo de Troya, que sí. ¿Es real lo que cuenta en sus libros Caballo de Troya? Pues fíjate, eso no lo hicimos, ¿eh? Ese no. Caballo de Troya y JJ Benítez. Habrá que meterlos. Nos preguntaba mucha gente si se puede meter varios parámetros, claro. Si ponemos, por ejemplo, Caballo de Troya, el código de la Biblia establecerá una serie de filas y hay mucha información. Si no damos un nuevo parámetro, puede que no encontremos nada. Si ponemos Benítez, puede que salga. Si ponemos otro nombre, Velázquez, pues probablemente pues no salga. O un nombre de Camilo José Cela, por ejemplo, pues otro artista, pues no salga, ¿no? Caballo de Troya, lo haremos. Y además, os recuerdo que Benítez seguirá estando los viernes con sus viajes, sus historias. Un colaborador de lujo para Milenio 3. También otra cuestión que les inquietaba a nuestros oyentes es el cerebro. ¿Eso sale reflejado en la Biblia? Todas las preguntas que hemos seleccionado no están todavía hechas, las hará David Zurdo, como todas las que podéis seguir enviando a nuestro SMS, pero a mí me ha parecido muy inquietante, ¿verdad? Preguntar por una cosa como el cerebro. Seguramente ahí residen pues el 90% de los misterios. Por cierto, Carmen, si me olvidaba, qué cosas. Todos los domingos, el 7640 Milenio, con cualquier pregunta para allá, para contestarlas ya. Haremos bloques, como siempre hacemos, el cara a cara con vosotros. Preguntadnos lo que queráis, lo que os dé la más absoluta gana. Este programa, a partir de ahora, es interactivo.
La llegada a Marte también les preocupa a nuestros oyentes. ¿Estaría reflejado en el código? Yo sé que la Luna sí que estaba. La Luna además ponía Apolo y ponía incluso la fecha. 20 de julio de 69. Una que se repitió a lo largo de la hora y media que tuvimos. El último Papa. También preguntaba mucho sobre este Papa, sobre Juan Pablo II, cuándo se iba a producir su muerte. Y salía 2004, ¿no? Sí, Madre salía mía. el año que viene. El hombre está fastidiado, ¿no? Pero esperamos que tenga larga vida, ¿no? El código decía eso. Para que nos entendamos, el único número que salía era 2004. Si uno tecleaba 2006, 2007 o 2003 no salía. El pueblo de Ochate. Ah, qué buena. A ver si pasaba algo allí, si la Biblia reflejaba algo. Se lo enviamos rápidamente a David Zurdo ahora mismo, vía mail, que por favor mire Ochate, a ver qué sale, el pueblo encantado del condado de Treviño. Y por cierto, vitorianos, burgaleses, amigos de por allí, estaremos en Ochate, no tengáis la menor duda, ya estuvimos, un día contaremos lo que nos pasó, digno de novela. La cámara captó algo incluso, os lo aseguro. Hay gente que decía, Carmen, que si lo que hicimos, por ejemplo, en Sevilla hace una semana era como Orson Welles, aquello de la invasión de Marte, que por cierto yo quiero hacer la invasión de Marte tantos años después aquí, pero no. Todo lo que ocurrió en Sevilla es absolutamente real y lo contaremos allí en Sevilla. Los templarios, un tema que también inquieta. ¿Cuándo despertará el Teide? Fíjate qué curioso, Iker. Y muchas veces, amigos canarios que nos preguntaban a ver si el código sabía algo de cuándo despertará el Teide. Hombre, que de momento se queda dormidito, ¿no? También terremotos en España. Mira, no pusimos si en este año iba a acudir y hace pocas horas en Valencia se estaban dando 3 terremotos al menos. Otro tema, Franco, Francisco Franco, claro. 40 años no son pocos para preguntarle al código de la Biblia. Y un amigo que nos preguntaba, ¿se ha pronunciado la Iglesia respecto a este código? Es importante para los católicos saber qué postura toma la Iglesia al respecto. Creo que en el primer programa preguntábamos, ¿te recuerdas al sacerdote y amigo personal y además entrañable persona que ha pasado gran parte de su vida en el Archivo Vaticano, a Manuel Robles, Freire, y él nos decía que de momento todavía hay un lapsus, ¿no? Porque ¿qué se puede opinar? Si son un grupo de números y de códigos, no hay trampa ni cartón. Un programa que por ahora no ha sido refutado por ningún matemático. Exacto. Entonces hacemos esa pregunta. ¿Vosotros qué opináis, amigos? ¿Código de la Biblia? ¿Fraude o no fraude, sino realidad explicable? ¿O alguien nos escribió el destino a todos? Si te parece, lo que podemos hacer, dicen que en algunas culturas, Carmen, hace mucho tiempo, bueno, además, mira, te voy a dar una sorpresa. A ver. Dentro de muy poquito, ¿qué sección de nuestro programa de las madrugadas que la gente echaba de menos, hecha por un auténtico fenómeno, tiene nombre, que ha dado nombre a un libro que van a ser varios libros, una saga? La historia perdida de Nacho Ares. Efectivamente. Dentro de nada, en las librerías, La historia perdida 2, nuevas fichas, nuevas píldoras que ponen patas arriba lo que conocíamos de la historia. Nos han llegado un montón de mensajes preguntándonos por la conexión entre egipcios y americanos. Claro, eso daría la vuelta a todo lo que conocemos del pasado. Y Nacho Ares ha cogido esa lupa que tiene él, que rastrea los siglos, que ha dicho Egipto y América, un gran misterio, vamos a por ello. Antes, si te parece, justo antes, tengo un regalo para ti, Carmen. Cuéntame, ya me estás asustando esta noche con tanta sorpresa. ¿En la noche de la sorpresa? Tengo al señor Drosnin, Michael Drosnin, vamos a recordarlo, autor del Código Secreto de la Biblia, bestseller mundial, entrevistándose con Arafat, el hombre que ha descubierto todo esto realmente, que lo ha hecho popular, y que en su inglés nos decía más o menos, un saludo, soy Michael Drosnin, autor del Código Secreto de la Biblia, un saludo para todos los que ahora escucháis Milenio 3. Michael Drosnin. This is Michael Drosnin, author of the Bible Code. I want to say hello to everyone in Spain, to all the listeners of Milenio 3. ¿Cómo te suena? Milenio Free. Milenio Free. Pues me suena bastante bien. Bueno, pues ¿Y dicho por Michael Drosnin mejor? Claro, con la bendición del señor Drosnin, ¿nos vamos a Egipto? Venga, vamos de viaje. La historia perdida, Nacho Ares. No es difícil encontrar infinidad de similitudes tipológicas entre figuras de las culturas precolombinas y algunos ejemplos tomados del antiguo Egipto. Pero ¿qué hay de cierto en todas estas teorías que hablan de grandes viajes transoceánicos en la antigüedad? Actualmente existen dos grandes corrientes que explican estas coincidencias. Por un lado están los evolucionistas, que entienden que los seres humanos desarrollan respuestas similares ante situaciones similares. Por otro lado, se encuentra la hipótesis difusionista, que aporta la idea de la existencia de un único núcleo cultural de la humanidad, del que se desarrollaron posteriormente todas las culturas de la antigüedad.
A priori, el planteamiento que parece ser más lógico es el evolucionista. Sin embargo, cuando nos encontramos con que además de las pirámides, por ejemplo, también es similar el tipo de técnica constructiva, el significado del monumento, el simbolismo o el número de protagonistas que participan en los ritos, parece también razonable preguntarse si pudo haber algún tipo de conexión entre varias culturas del mundo antiguo. El difusionista R.A. Fairazboy propone más de un centenar de paralelismos entre la cultura egipcia de la época faraónica y las culturas prehispánicas. Los campos de estudio son muy amplios y abarcan no solamente las referencias descubiertas en la escultura o la pintura, sino también en la arquitectura y en detalles mundanos de la propia vida diaria de estos pueblos, alcanzando en ocasiones similitudes extraordinarias. Antonio Rivera, uno de los padres de la ufología en nuestro país, fue también el pionero en infinidad de trabajos sobre la ciencia y las culturas antiguas. A mediados de 1970 organizó una expedición a Isla de Pascua en Chile. En su libro Operación Rapa Nui, Rivera exponía las similitudes entre los moais de Chile y algunas esculturas egipcias. Este hecho hizo pensar al investigador catalán que los antiguos egipcios visitaron América en un tiempo remoto. Razón no le faltaba. El faraón Ptolomeo III de Bergetes, que reinó en el siglo III antes de nuestra era, fue el pionero en organizar grandes expediciones para conocer qué había más allá de las fronteras conocidas de Egipto. Para lograr su objetivo, se hizo con los servicios de los mejores navegantes griegos de la época. El método empleado para realizar estos trayectos tan largos, con simples embarcaciones de papiro, seguramente tuvo mucho que ver con las corrientes naturales del Océano Índico. Cualquiera que eche un vistazo a un plano de estas corrientes puede descubrir que no sin dificultad, cualquier avezado navegante pudo haberlas aprovechado, llegando incluso hasta Isla de Pascua, en el extremo oriental del Océano Índico. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. 3:25, menudo viaje con Nacho Ares, increíble. Por cierto, nos preguntáis mucho por las músicas, constantemente. Son músicas, muchas de ellas, bueno, pues de gente que sin ánimo de lucro, sin venderlas, las ha compilado, y muchas de ellas para Milenio 3. Como este Exonic, se lo debemos a ese gran amigo al que le mandamos un fuerte abrazo, Francisco Rico. Y vamos ya a dar cuenta de los SMS que nos están llegando. Carmen nos pregunta, por ejemplo, ¿de dónde será el próximo Papa? Ya sabéis, el número 7640, palabra clave milenio, espacio, y lo que nos queráis preguntar. ¿Qué está diciendo la gente sobre la Biblia? Más o menos, primer porcentaje. ¿Más a favor del código como destino escrito o como casualidad? Más a favor de que el destino ya está escrito y que el código puede tenerlo contenido en él. Mira, me sorprendo. Yo no soy de esa opinión. ¿Tú, Carmen? Yo estoy ahí. Me hacen dudar algunas cosas. Venga, vamos con las que nos está preguntando ahora mismo. Otro amigo nos dice que preguntemos al código por la reencarnación. Carlos desde Madrid dice, lo que Hitler no consiguió igual lo consigue el código. Preguntad por el Santo Grial. Ah, muy interesante. ¿Y preguntas que no sean del código o están llegando casi todas del código? Vamos a ver, la opinión de Emilio de Salamanca. Venga. Yo pienso que el rumbo de la humanidad y del mundo y el fin de nuestros días puede estar escrito. ¿No ves? Nos pregunta Carlos desde Barcelona, ¿por qué una persona que no ves en un tiempo te viene a la mente y te la encuentras al día siguiente? Bueno, es un tema apasionante, increíble, como esos que dicen que a mí me ha pasado personalmente. Pienso en el teléfono sonando y de repente suena. Y yo he pensado en el teléfono antes de que sonase. Yo no sé si eso le pasa a mucha gente. Estoy seguro que a uno que le pasa seguro es a don Carlos Nicolás. Que menudo pecado mortal que no le he presentado antes. Claro, es la costumbre ya, todas las madrugadas con él. Pero una estrella del radio como él a las 3:27 se le puede presentar perfectamente, ¿no? Claro. ¿Cómo no? Don Carlos Nicolás de la nave del misterio. Compañero, un abrazo. Otro amigo nos dice, hola Iker, este mes sale en Círculo de Lectores tu libro. ¿Saldrá en otros números los libros de tus colaboradores? Casas Encantadas, Secretos de la Gran Pirámide. Ojalá. Sí, Enigmas sin resolver en el Círculo de Lectores, pues toda una alegría, de verdad, ojalá. Andrés nos dice, todas las noches tengo sueños que se hacen realidad. Antes de que los soldados españoles tuviesen el accidente de avión, yo ya lo sabía. Caramba, eso nos deja pensativos. Sueños premonitorios, hay auténticos tratados sobre este carácter. Sueños que se hacen realidad. La ciencia dirá que no, pero en este caso es imposible negarle, por ejemplo, eso que le ha ocurrido a... A ver, que lo estoy mirando, es que estoy mirando en el ordenador y hay tantos. Andrés.
Cosa importante, que los SMS se pueden firmar, ¿verdad, Carmen? Sí, claro que sí, pueden poner su nombre para que nosotros lo digamos en antena. José Luis, por ejemplo, lo ha puesto y nos pregunta si sabemos algo sobre el barranco de Badajoz. Hombre, por favor, tenemos que ir al barranco de Badajoz. Yo he estado varias veces. Os voy a contar una anécdota que me ha pasado a mí en el barranco de Badajoz. ¿Os parece? Da un poco de miedo, ¿eh? Pues yo recuerdo, Carmen, y me sale mi vena de abuelo cebolleta de vez en cuando, yendo con un buen amigo de este equipo, José Gregorio González, subíamos por el barranco de Badajoz, que de noche es un lugar bastante siniestro, y cuando subíamos hacia una mina deshabitada, que es donde se producen los extraños fenómenos que siempre se ha hablado ahí, seres de blanco, luces, escuché mi propia voz que hablaba, era yo mismo, y que no estaba hablando, detrás de la montaña, mi propia voz hablando en la oscuridad. ¿Y qué pasó? Y os doy mi palabra de honor, sabéis que en estos temas nunca miento. Pues que nos encontramos, yo me latía el corazón, dije, madre mía, está pasándome algo en el barranco de Badajoz. Estoy viendo en el mismo, con un tono además, no sé, tenebroso, ¿no? Y cuando subimos nos encontramos a varios alpinistas que estaban oyendo con una radio el programa que el día anterior José Gregorio y yo habíamos grabado en Radio Tenerife. Él tenía un programa allí en otra cadena, en Onda Cero Tenerife, habíamos hecho un programa y esta gente tenía por costumbre coger cada semana ese programa, que era de misterios evidentemente, y llevárselo. Ahora imaginaos a vosotros, avanzando por la noche en el barranco de Badajoz, y que de repente vas escuchando tu propia voz, como si te hablases a ti mismo. Por fortuna todo fue explicable. Mira, Carmen, luego seguimos con más mensajes a 7640 y vámonos con noticias que esta semana, llegando ya a la 1:30, hay algunas dramáticas. Hace tan solo 3 o 4 semanas hablábamos en un especial de las sectas del fin del mundo. Milenio 3 tiene esa cara, ¿no? La de informar también de cosas que hay que estar alerta. Ha habido un dato terrible. Hablábamos de la Orden del Templo Solar. Hablábamos con Enrique de Vicente, que conoció al líder de la Orden del Templo Solar. La gente que se mató en Suiza y en otros países y en Francia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha descubierto, Carmen? Pues el hallazgo de cantidades anormales de fósforo en los restos de 2 de los 16 adeptos de la Orden del Templo Solar que murieron en Francia en 1995 ha relanzado la hipótesis de que pudo tratarse de un asesinato múltiple frente a la hipótesis de suicidio colectivo que defendía la justicia. Un informe pericial encargado por un familiar indica que la cantidad de fósforo hallada en los cadáveres es muy superior a la habitual y ello podría explicarse por la utilización de un lanzallamas. Madre mía, se autoinmolaron y fueron quemándose unos a otros con lanzallamas. Pensemos en la escena, por favor. Todo esto, como nos contaba Enrique y Pepe Rodríguez, envuelto de símbolos templarios, de gárgolas, una especie de extrañas iglesias subterráneas. Estos resultados han salido a la luz justo 3 días antes de que sea juzgado de nuevo Michel Tabanik, uno de los líderes de la secta que fue absuelto en el 2001 del cargo de asociación de malhechores. Hasta el momento, Iker, los investigadores pensaban que 2 de los adeptos habrían tiroteado al resto del grupo con su consentimiento y habrían calcinado a los cadáveres con ayuda de madera y gasolina antes de suicidarse. Madre mía. Pero las nuevas pruebas apuntan a que la matanza fue cometida con la ayuda de otras personas. Fíjate, Carmen, que fue antes de ayer estábamos en el programa del amigo Paco Pérez Avellán, ¿no? Código Rojo. Y hablábamos de uno de esos casos que recuperaremos con la película Platillos Volantes, muertes por los ovnis en España. Y nos da la sensación, y yo lo decía, me da la sensación de que en estos casos concretos donde se ha matado gente, donde han aparecido mensajes, no sé, como que no murió todo el mundo, como que hubo gente que obligó a otros a matarse aquí en nuestro país. Alguien que está libre, que no fue atrapado nunca, extraños corpúsculos, alguien que... da cosa decirlo, pero igual nos está oyendo ahora mismo. Hay muchas cosas en torno a este asunto de los suicidas. Historias dramáticas, historias que a veces se cuentan y se deforman, como ocurre con las leyendas urbanas, ¿no? Era hora del regreso. Esta leyenda además tiene mucho condimento, ¿verdad, Carmen? ¿Nos la trae Katia? ¿Sabes desde dónde? Creo que desde Ibiza. Desde Ibiza, porque ha estado allí hace nada. Ha vuelto morenita de las playas ibicencas. Y ha hecho sus deberes porque nos ha encontrado una historia increíble, ambientada con sonidos típicos de Ibiza. Esa Ibiza lejana, esa Ibiza de la que apenas se habla, esa Ibiza que está detrás de la típica imagen de las fiestas y del desmadre, esa Ibiza rural. Ahí también hay leyendas urbanas. Ibiza será el último refugio de la Tierra, predijo Nostradamus. El físico y astrólogo francés predijo en el siglo XV que en caso de una guerra nuclear mundial, las corrientes de aire especiales de Ibiza harían posible que fuese el último sitio donde existiera la vida. Posee además uno de los puntos geográficos más misteriosos del planeta, la isla de Svedra, de la que se dice que desprende una fuerte energía magnética
que provoca fenómenos inexplicables. Se ha sugerido también que el islote podría formar, junto con su hermano e igualmente imponente peñón de Ifach y la costa suroeste de Mallorca, un triángulo magnético similar a la del Triángulo de las Bermudas. Se han producido y existen testimonios bien documentados de marineros y pescadores que aseguran haber visto objetos extraños pasar o navegar bajo sus embarcaciones, luces singulares entrando o saliendo de las aguas, e incluso hay quien defiende que al ser una pirámide natural que irradia energía, los objetos volantes no identificados que tanto han proliferado durante los últimos años en los cielos pitiusos se aproximan a esa zona para aprovecharse de dicha energía magnética, o quizás para esconderse en las profundas y tranquilas aguas. El sacerdote carmelita don Francisco Paulau creó el monasterio en la zona de Escubels. Mientras meditaba en la isla tomó notas exactas de apariciones y seres luminosos extraterrestres. Grandes círculos de luz con un diámetro de hasta 50 metros que brillaban desde el fondo del mar hasta la superficie. Incluso en la actualidad los viejos lobos de mar evitan en lo posible pescar en sus cercanías. El pasado mes de agosto, Alberto Íñigo, dos amigos de Madrid, decidieron pasar sus vacaciones en la isla de Ibiza, pero no atraídos por su famoso ambiente nocturno. Su plan era diferente. Querían aprovechar para practicar una de sus grandes aficiones, la pesca submarina. Al llegar el primer día a Calador y preguntar allí cómo desplazarse hasta el misterioso islote, fueron multitud de ibicencos los que recomendaron practicar en otros lugares de la isla más seguros. ¿Más seguros por qué?, preguntaban ellos extrañados, pero nadie les daba una respuesta concreta. Decían que sucedían fenómenos extraños, que según te acercas al peñón el corazón se acelera, que aumenta el pulso y el vello se pone de punta. Además, afirmaban con total convencimiento que allí la cálida temperatura de las aguas ibicencas descendía sin más y bruscamente hasta provocar sensaciones heladoras, como si el fondo fuera de metal congelado. Les contó un anciano pescador que había visto desaparecer a más de una decena de compañeros junto a las aguas de Esvedra, compañeros cuyos cuerpos nunca habían aparecido, y así cientos ya de casos de submarinistas, pescadores, bañistas. Nunca había señales de violencia, y lo más extraño es que los cuerpos nunca habían aparecido. Tanto Alberto como Íñigo no prestaron ninguna atención a los consejos recibidos. Al contrario, les llamaba todavía más la atención porque pensaban que allí estaría la mejor fauna y paisaje marítimo. Con una Zodiac que alquilaron se acercaron hasta el peñón de Esvedra con todos sus enseres y una cámara de vídeo acuática para filmar toda la aventura, ahora ya con tintes misteriosos. Al llegar notaron todos los síntomas que les habían explicado. Sentían pavor. Realmente estar junto a la isla de Esvedra producía cuanto menos una sensación mágica, como si el cuerpo se sobrecargara de energía. Tocaron el agua desde la Zodiac y les pareció hielo, quemaba de lo fría que estaba. Se sumergieron en el mar, fueron descendiendo hacia el fondo más y más. Iban grabando todo y de repente notaron una inmensa corriente, un remolino que les arrastraba y susurros chirreantes y de fondo una música parecida a los cánticos de los celtas. Al día siguiente, una vez más, se da portada en los periódicos locales como dos jóvenes habían supuestamente perdido la vida mientras practicaban pesca submarina junto a la isla de Esvedra. Sus cuerpos nunca aparecieron, pero sí una cámara de vídeo acuática con una cinta. En esa cinta se veía a los dos jóvenes buceando y en cuestión de segundos y tras la turbulencia y agitación de las aguas, los cuerpos habían desaparecido. Tan solo se distinguían unos cánticos celtas por debajo y unas palabras que Alberto, uno de ellos, gritó desesperado antes de perderse su imagen. Es una base extraterrestre. Quizás por todo ello el famoso músico británico Mike Oldfield, que ha estado 2 años viviendo en la isla, no solo dedicó al islote la portada de su último disco Voyager, atraído por toda la magia que la envolvía, sino que además aseguró que Ibiza había sido su fuente de inspiración principal para algunos de los temas de su última obra, Tubular Bells 3. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 3:38, 21,3 grados, ahora mismo en Gran Vía 32. Esto es Milenio 3 y esto es la cadena SER.
Pues vamos a continuar con esos mensajes que nos han enviado al 7640. Ya sabéis, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Hola Iker, soy Quique de La Coruña y quería saber algo sobre la Santa Compaña. Mi madre sabe algún caso real. A ver, ¿cuándo vuelves por aquí? Claro. Bueno, entonces se supone que el amigo estuvo con nosotros en el Castillo de Santa Cruz. Qué noche más bonita. Claro que hay casos de la Santa Compaña y pueden parecer de lo más estrafalario para el siglo XXI. Yo he entrevistado a gente que ha visto la Santa Compañía. Hay un caso, vamos a llamar al testigo Lorenzo, ni más ni menos, persona muy importante, traductor, presidente de algunas asociaciones de empresarios muy importantes en España, y que no creen nada de esto, y pasa como muchas veces. No lo creo, hasta que un día, tranquilamente en su huerto en Galicia, caía la noche y se encontró con esa procesión fantasmal. Él lo ha visto y no quiere que se sepa, que lo contemos así con su nombre y apellido, pero eso lo digo Lorenzo. Yo lo entrevisté. ¿Qué interés hay en una historia de la que no se quiere que se sepa nada? Solo los testigos lo cuentan para intentar aliviar esa tensión, ese dramatismo, ese miedo que solo puedes sentir, y estoy seguro que ahora muchos saben perfectamente de lo que hablo, ese miedo tan especial que solo pueden sentir los que se han encontrado cara a cara con el misterio. David Cáceres nos dice: Iker, ¿qué pasó con el ovni de Conil? Yo soy de allí y vivo a 200 metros de donde aparecieron los supuestos extraterrestres. Bueno, pues que sobre los hechos ocurridos a final de septiembre de 1989 en la playa de los Bateles de Conil se ha escrito mucho, se ha dicho mucho, y lo que ocurre es que los testigos han entrado en silencio. No me extraña, porque viendo cómo la tele, y lo repito siempre, trata estos temas, que se oculten en silencio. Fue un caso espectacular, y sobre todo espectacular porque coincidió en el tiempo con aquel caso de Voronezh en la Unión Soviética, que sigue sin resolver y que nosotros recordamos aquí. Unas luces, unos seres grotescos, extraños, de gran altura, persiguiendo a una gente en la playa de los Bateles. Una polémica que aún continúa, que intentaron decir que era un fraude. Los testigos, todos ellos, siguen diciendo que no, que fue rotunda realidad. La pregunta es, ¿qué se vio en Conil aquella noche? Yo creo que se puede hacer un día un programa. Juan de Cieza nos dice: ¿sabéis algo sobre el autostopista que avisaba sobre el peligro de una curva y luego resultaba ser una antigua víctima? Bueno, es una de las grandes leyendas, no españolas, sino ibéricas, porque tanto en Portugal como en Francia se tienen casos parecidos. Es más, el primer caso es francés. El primer caso ocurrido, dicen que denunciado ante las autoridades, ante la gendarmería francesa, una chica, una figura, se la ponen detrás del automóvil, en la parte trasera, y hay diferentes vertientes, a cada cual pues más espantosa. Unas que el coche va avanzando en la negrura de la carretera, que hay una curva, y que dicen reduce porque aquí me maté yo. Al darse la vuelta, esta mujer ya no está, no existe. La versión más heavy, más dura, ocurre sobre todo en algunas zonas de Cataluña. Decían que había un último flash. El conductor, habitualmente solo, miraba atrás y la mujer seguía mirando, fijamente, clavando sus ojos en el retrovisor. Un velo blanco, una especie de chubasquero blanco, y la última mirada, aquella mujer no tenía ojos. Pero parece ser que es gran parte de leyenda urbana. Sin embargo, hay casos, contaremos un día un programa especial sobre esto, leyenda y verdad. Por ejemplo, en Deva, Guipúzcoa, denunciado ante la Guardia Civil. Deva, Guipúzcoa, un caso aparentemente real, con documentos que tendremos aquí y la voz de los testigos. Y un amigo nos dice si es cierto que mañana sale con la revista Más Allá el Código Secreto de la Biblia. Sí, sale mañana, una oportunidad increíble, y además una magnífica entrevista de Katia Rocha y de Carmen Porter a ese hombre, a Michael Drosnin, Código Secreto de la Biblia. En León, hace un par de años hubo un fenómeno poltergeist en la calle Dr. Fleming con intervención policial incluida. ¿Sabéis algo? Con intervención policial. Creo que teníamos alguna noticia. Probablemente nuestro amigo Francisco Contreras sepa algo como experto en casas encantadas, o Pedro Amorós, pero habrá que consultárselo. León hace tan solo unos años, ¿no? Sí. Habrá que indagar. Y es lo importante que a través del 7640 con la palabra milenio nos pongáis en marcha en algunos casos, en algunas investigaciones, algunas que tienen que ver con militares, están ya en marcha gracias a vuestros mensajes. Hay que hacer esa gran red de corresponsales. Y ahora, si te parece, Carmen, para relajar un poco los ánimos, son las 3:43 y la historia de la mujer sin ojos es como un poco fuerte. ¿Te parece que hagamos una reflexión, convirtamos estas sillas de la cadena SER en sofás de biblioteca y elijamos un par de libros, como siempre, uno nuevo y uno ya inencontrable? Muy bien, Iker. Abrimos nuestra biblioteca.
La biblioteca de Milenio 3. Mira, pues yo tengo en las manos, siempre primero vamos con la novedad, un libro que nos ha llegado. Pedimos a todas las editoriales, por activa y por pasiva, por favor, que se acuerden de Milenio 3. Somos lectores empedernidos y siempre recomendamos que, a pesar de Internet, a pesar de todas las maravillas de ese medio, que nadie se olvide de los libros, que ahí está la sabiduría y la gente se hace responsable de lo que escribe, no como en Internet, que los bulos vuelan. Y por cierto, tenemos bulos en Internet como noticia luego, ¿verdad, Carmen? Sí, luego comentaremos algunas fotografías un tanto extrañas. Bueno, extrañas y grotescas y absurdas y ridículas, pero que están engañando a mucha gente. Bueno, mi libro, rápidamente. Puede que digan algunos que el tema no va con Milenio 3, pero es que Milenio 3 es muy amplio. Y claro que va, menudo misterio. Es un libro de Miranda Twist, Martínez Roca, y se llama Los más malos de la historia. Yo tengo que ser honesto y decir que no me lo he leído entero, pero ha habido algunos capítulos que me han entusiasmado. Por ejemplo, el de Atila, un personaje que a mí me satisface. Atila, el rey de los hunos, aquel que cabalgaba con trozos de carne humana en el sillín, macerándola, que comían carne de niños, decían, que hacían cocimientos con embriones de niños. Así se hablaba de los hunos. Un imperio de bárbaros que mantuvo en jaque a toda Europa. Unos hombres que clavaban cabezas en sus campamentos para ahuyentar a los malos espíritus. Pudieron ser reyes del mundo. Bueno, pues Atila es solo uno de ellos. Se habla de Calígula, de Juan sin tierra, de Torquemada. Fijaros qué figuras, Torquemada. Cada una podría dar para un pequeño capítulo de la historia de Milenio 3. Por supuesto, Vlad Tepes, el empalador, no puede faltar. Iván el Terrible, Rasputín, ese monje loco que acabó con toda una dinastía. Así hasta los últimos grandes genocidas. Es el misterio de la mente humana. Por supuesto, no se olvidan de Hitler ni de Stalin. Gente que acabó con sus semejantes envueltos en ideas delirantes. ¿Qué les movía? ¿Cuál es el enigma del ser humano que le conduce a matar? Es nuestro libro, nuestra recomendación de la semana. Los más malos de la historia. Miranda Twist. Y tú tienes ya uno que tiene unos 15 o 16 años, pero es que es un clásico entre los clásicos, Carmen. Se trata de Los ojos de la Esfinge, nuevos descubrimientos sobre el antiguo Egipto. El autor Eric von Daniken, la editorial Plaza y Janés, y el año de su publicación 1990. En este libro el autor nos lleva de viaje por el país del Nilo en busca de los secretos que aún se ocultan bajo las arenas del desierto. Von Daniken comienza esta obra contando la historia de un arqueólogo, Auguste Mariette, que trabajaba en el Museo del Louvre de París y que, fascinado por la cultura egipcia, viaja hasta el Cairo, donde hace todo tipo de descubrimientos que le llevan a ser nombrado director general de las excavaciones egipcias y posteriormente a fundar el Museo Egipcio. El libro es un viaje a través de los más conocidos misterios egipcios, como las tumbas del Valle de los Reyes, la Esfinge de Memphis, la pirámide escalonada de Sácara, pero también se sumerge en otros objetos que, según el autor, ocultan muchos misterios. Daniken habla de tecnologías espaciales, de astronautas en el antiguo Egipto, de las bombillas de Dendera y, cómo no, de la magia de las pirámides. Y Los ojos de la Esfinge. Pues ahí los tenéis, los más malos de la historia, ni más ni menos, para pasar un mal rato, pero para comprender la esencia de, como digo siempre, nuestro hermano el ser humano, y esa portada enigmática, 2 ojos estirados, 2 pupilas, y esa expresión inexpresiva de esos ídolos olvidados del antiguo Egipto, que siguen mirando en sus tumbas. Los ojos de la Esfinge, de todo un maestro, claro que sí, ¿por qué no decirlo? Eric von Daniken. Y a ver si te parece, Carmen, antes de una nueva remesa de mensajes y mensajes que llegan de nuestros amigos, nos vamos con una noticia que ha salido en muchos medios. Los calamares gigantes regresan, ¿verdad? Pues sí, regresan, pero esta vez muertos. La aparición de 3 ejemplares muertos de calamar gigante en las playas de Asturias en los últimos días ha alarmado al CEPESMA, la coordinadora para el estudio y protección de las especies marinas, ya que creen que el buque de investigación oceanográfica Hesperides, ¿no? ¿Cómo es? Vamos a ver, Hespemérides. Creen que ese buque ha sido el causante de estas muertes. Luis Laría, el presidente del CEPESMA, explicó que el citado buque estaba realizando trabajos de investigación en el litoral asturiano y que en esos días ha habido una mortandad importante de peces, entre ellos estos 3 ejemplares de Architeutis que oscilaban entre los 68 y los 140 kilos de peso. Carmen, buque Hesperides, donde tú has ido buscando el calamar gigante. Ya, por eso me quedaba con el nombre, que no... ¿Qué dice nuestro Laría? Un error mío. Según Laría, esto está motivado por la utilización de unos sistemas denominados screamers y la explosión de unas burbujas de aire comprimido, las cuales generan una onda expansiva que provoca daños irreversibles y la muerte de muchas especies. Por todo ello, Iker han decidido cursar la denuncia correspondiente ante los organismos de medio ambiente y pesca y no descartan incluso recurrir a la vía judicial, además de exigir la paralización inmediata de los trabajos del buque.
Así que buques que pueden matar a los calamares gigantes. Se puede explicar por qué siempre llegan muertos, siempre llegan hechos una auténtica piltrafa humana. Bueno, seguimos preparando esa forma de contacto, ese 7640, últimas preguntas prácticamente. Antes de eso, antes de conectar con nuestro conspiranoico, ¿me cuentas algo de unas fotografías de internet que están dando la vuelta al mundo, que están engañando a la gente y que, vamos, a mí es que a estas alturas que alguien se cree algunas cosas que hay por internet? Y cuántos amigos, ¿verdad? Y yo lo entiendo, gente muy joven nos escribe, oye, ¿esto es verdad? ¿Cómo va a ser verdad? Por Dios, y es que canta la legua, ¿no? En México y en Italia, fotografías de extraterrestres, ¿no? Pues eso dicen, y las noticias cuentan que Samail, un joven de 16 años que vive en Ciudad Juárez, en México, Mira, donde los crímenes. Sí, asegura haber obtenido la foto de un alien. Explicó que salía de su casa cuando observó un extraño ser que se encontraba merodeando en las cercanías. Inmediatamente corrió a su casa para coger una cámara fotográfica y logró captar una imagen en la que, Iker, tú lo estás viendo, se puede ver a una criatura de pocos centímetros de altura, con largos brazos y cuello, cabeza grande y ojos alargados. Como esas que se venden en algunas tiendas así que se pueden inflar. Sí, el típico ET en el sombrero de un americano que vende hamburguesas en Roswell, por ejemplo. Por ejemplo, también. ¿Cómo se llama el hombre este? Pues se llamaba Samail. Samail. Venga, amigo, menos Photoshop, porque es que canta la legua, se distribuyen por millones en todo el mundo y la gente se cree que los ovnis y esto es esto, y esto no es. Por eso tenemos una biblioteca, por eso siempre cuando los amigos nos dicen ¿qué hace falta para investigar estos temas? Por lo menos una biblioteca, una base en internet. Yo puedo decir que creo que hay un 80% de fraudes. Y hombre, hay que tener mucho cuidado, que esto no es así. Bueno, y ahora abrimos un pasadizo, personalmente... En Italia, Iker, también había algunas fotografías, y qué casualidad que es el mismo set también que se ve en Italia. Igual. Se traslada de Italia a México en un santiamén. Se diloca. Vamos para abajo, Carmen, vamos al subterráneo, y está Santiago Camacho, como siempre, con sus papeles, buscando la tramoya de las cosas, agobiado ante las cosas del mundo. Y uno de los personajes que nuestro buen amigo Santi más le inquieta es ese cantante, del que ya hablamos un día. Dicen que le suplantaron, otros dicen que no murió, otros que realmente era un fantasma. ¿De carne y hueso o fantasma espectral? No lo sabemos, pero su leyenda continúa y en su tumba sigue habiendo miles de seguidores. Santi Camacho nos habla en su conspiración de Jim Morrison. Jim Morrison, el mítico líder del grupo de rock The Doors. Oficialmente murió en París el 3 de julio de 1971, víctima de un ataque al corazón. Pero, como en otros casos, la muerte del artista se vio inmediatamente rodeada de un velo de misterio que ha hecho sospechar que tras ella existe mucho más de lo que contó la prensa. Enterrado en un ataúd sellado, sin autopsia, solo 2 personas vieron el cadáver: el médico que certificó su muerte y su pareja, Pamela Curson. Para cuando la noticia de su fallecimiento llegó a Estados Unidos, Morrison ya descansaba en la que sería su tumba definitiva. Todo muy irregular, todo muy sospechoso. Una de las teorías más probables con respecto a la muerte de Morrison es la que afirma que este murió asesinado, víctima de la operación secreta del FBI que bajo el nombre Operación Caos pretendía acabar con la nueva izquierda y el movimiento hippie, eliminando a sus figuras más destacadas. Otros, en cambio, afirman que, acosado por esta amenaza o simplemente harto de la vida bohemia, Morrison decidió escenificar su propia muerte. Lo cierto es que existen abundantes testigos que afirman haberle visto en diversos lugares del mundo, e incluso hay un disco post-mortem en el que, si no es Morrison el que canta y compone las letras, es alguien que ha sabido imitarle a la perfección. Estos rumores han hecho que se multiplicaran las peticiones para exhumar el cadáver de Morrison, en especial tras la aparición de un libro presuntamente firmado por este. Sin embargo, el gobierno francés jamás ha otorgado el permiso preceptivo para que se realice esta exhumación. Si algún día se abre esa tumba, haya cuerpo o no en su interior, lo único de lo que podemos estar seguros es de que tras la desaparición de las grandes estrellas del rock de los 60 y de los 70 hay mucho más de lo que oficialmente se dice. Probablemente un complot para que todo, como siempre, continúe bajo control.
la otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Madre mía, qué fenómeno es don Santiago Camacho. Yo, la verdad es que para mí es un lujo tener estos colaboradores y cada uno nos deja un enigma, cada uno nos deja pues una pregunta por responder. Es la filosofía de este programa. No somos mesías, no tenemos ninguna verdad, simplemente exponemos cosas que sabemos que interesan y que nos hacen discurrir. Eso ya es suficiente en los días que corren, ¿verdad? Y esta música es como nuestra bandera, Millennium de Hans Zimmer. Vamos a ver, Carmen, tenemos un montón de amigos. J nos dice, una pequeña figura negra apareció en mi habitación a los 13 años. Quedé paralizado y me habló con la mente. ¿Conoces otro caso así? Me cambió la vida. Madre mía, claro que conocemos muchos casos. Hace poco hablábamos del caso de Saucedilla, en Cáceres. Y hicimos un programa, ¿te acuerdas, Carmen?, sobre seres ensotanados, sobre figuras que se aparecían en determinados lugares. Casos impresionantes. Habrá que volver con ellos porque nos enteramos de tantos casos gracias a vosotros y hay que seguir con la pista. Y es que lo importante es que estamos abriendo casos cada semana, investigaciones, cada caso que nos enviéis lo reenviamos a corresponsales, así como hay que trabajar, ¿no? A través de ese 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio, lo que queráis. Por favor, repitan los horarios de vuestros programas que son fabulosos. Bueno, pues viernes 1:30, después del larguero hasta las 3 y... como siempre, madrugadas del domingo de 3 a 4. Viernes 1:30, domingo 3 a 4. Si tenéis más problemas, ikerjiménez.com, como suena, y ahí ya como 110 programas de Milenio 3. Me llamo César, vivo en Buitrago y no miento al deciros que yo he visto a la Santa Compaña. Madre mía. ¿Por qué se aparece ante alguien? ¿Y la vio en Buitrago? No lo sabemos, ¿o es que es de allí? No sabemos si es de allí o es que la vio allí. Bueno, pues toda esa gente puede también tener como complementario el mail, ¿no? milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com y ampliarnos la información. O como tenemos su teléfono, ponernos en contacto con ellos. O así de por fácil. carta, que también recibimos las cartas y Venga, las Carmen. leemos todas. Gran Vía, número 32, 28013 de Madrid, a la atención de Milenio 3. Ahora hacemos una pequeña pausa, simplemente para decir dos noticias de última hora. Un compañero aquí de la cadena SER, Javier Rodríguez, nos hablaba de una visión de un objeto extraño sobre la vertical de Madrid que ascendía y desaparecía. Esto ocurrió ayer sobre las 10:30 de la noche y tenemos buenos amigos como Juan de Santander, que nos ha escrito varios mensajes. Juan de Santander, amigo, hablándonos de objetos también sobre una zona de Santander. Bueno, pues estamos de verdad pensando y discurriendo a ver qué puede ser. Y tenemos congresos, Carmen, congresos, dos importantes. En Valladolid, dirigido por nuestro amigo Nacho Ares, por supuesto totalmente gratuito, por la Caja Rural de Valladolid, 1, 2 y 3 de octubre. 1, 2 y 3 de octubre, con un montón de amigos, Nacho Ares, Valladolid. Y en esas mismas fechas, en Torrelavega, en la sala Mauro Muriedas, un montón de amigos, colofón de JJ Benítez. Nosotros no vamos a estar, pero son buenísimos amigos, tanto en Valladolid como en Torrelavega, estarán allí, así que un octubre lleno de conferencias, de amistad y de misterios. Buenas, Iker, soy Seila y me gustaría saber si ha habido algún misterio por Denia. Hombre, muchísimos. Hace bien poco hablábamos de ovnis sobre Denia, una de las localidades donde más ovnis y cercanos al mar, por lógica, se han visto. Hubo una época, año 80, un gran caso, portada de todos los periódicos, un ovni del que salió supuestamente otro, una especie de burbuja, y fue fotografiado. Mark nos dice, vaya noticias me dais, voy solo en la furgo y me paso todo el programa mirando de reojo al asiento de al lado, vacío, o eso espero, saludos. Bueno, seguro que vacío, compañero, un abrazo fortísimo a toda la gente que hace la ruta, como dirían, que van con la rosca, taxistas, camioneros, repartidores, sabemos que todos, bueno, pues son grandes amigos, y por cierto, todos vosotros, en la carretera anda que no pasan cosas misteriosas, mandarnos vuestras comunicaciones y contadnos lo que pasa. Sí, nos dice, ¿qué sabéis de un pastor que se encontró con una mujer que tenía patas de cabra? ¿Leyenda o verdad? Bueno, ocurrió en Garganta la Olla, un pueblecito precioso, en Cáceres, en 1947, en el mes de noviembre. Más datos imposibles. Si queréis, el pastor se llama José Pancho Campo. Y yo me he pasado alguna tarde junto a su tumba, haciéndole fotos a la fotografía que hay ahí, como hizo Juanjo Benítez. Casos maravillosos, para mí más reales de lo que parecen. Un misterio, uno de esos seres de negro que aparecen de vez en cuando y que causan pavor, en esa Extremadura profunda a la que ojalá vayamos pronto, ¿verdad, Carmen? Sí, yo creo que muy prontito los jurdanos, esa gente que tanto queremos Iker, nos verá por allí, por sus tierras. Bueno, pues esto es todo, el 7640 con Milenio, que sigue activo toda la semana. Volveremos, preguntaremos al código y sí, 60% de gente cree en el código, 40% que es casualidad. Digno de reflexión, ¿verdad? El futuro está escrito. Bueno, eso dice la gente. Nos vemos el viernes, un abrazo, nos escuchamos.